Eternas lunas para todos ustedes. Los días han sido especialmente, extraños en la Ciudad de México, puesto que no se sienta ni un calor, ni un frío. Y por lo pronto es más bien la situación del calor la que de alguna manera prevalece. Sin embargo, a pesar de ello, podemos pensar que de algún modo fueron mucho peores los tiempos en que el calor provenía de las hogueras, en las cuales algunas personas eran quemadas hasta los huesos. Épocas aciagas, tristes e infames, que no deben volver a repetirse. Sin embargo, es probable que en realidad no hayamos comprendido exactamente qué es lo que no tiene que repetirse. En muchas ocasiones se toman distintos eventos con la idea de reflejarlos directamente y sin pensar exactamente en la situación humana. Y es por eso que, de alguna forma, hay casos en la historia que sobrepasan el tiempo y que sin duda alguna se quedan en la memoria colectiva por causa de que no solamente tienen que ver con la situación que había en ese momento, sino situaciones que se siguen viviendo hoy en día. Como además el pretexto para tratar esta situación y traerla aquí a nuestro espacio de cultura gótica, en el cual, como saben, aquí en este espacio que se le ha bautizado como los libros del cuervo, yo creo que ya tendremos que poner el hashtag para ello, porque básicamente todo aquí lo que traemos para ustedes proviene de libros, proviene de textos, proviene de fuentes que personalmente uno tiene como este tipo de libros que de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, que a lo largo del tiempo hay un libro que les funciona mucho como base para bastantes situaciones y acaba volviéndose preferido, de algún modo, tu fuente recurrente, y siempre que te acuerdas de algo, te acuerdas de ese libro. Bueno, esto me pasa con este libro de García Font, llamado Manía Divina y Posesión Diabólica. El libro, de una manera ágil a lo largo de distintas situaciones de posesión diabólica, de lo que se llama manía divina, nos va mandando hacia distintos casos en donde esto se produce. El autor tiene la seriedad también de que se puede proveer de una respuesta psicológica. En otros casos, si nosotros creemos lo que cuenta el autor, muy probablemente estamos frente a situaciones sumamente extrañas y difíciles de determinar. Es probable que en algún momento también, toda esta situación del ocultismo, de Satán y de todo este tipo de cuestiones también forman parte del ámbito de lo que es hasta cierto punto la literatura gótica. Muy probablemente haya un momento para que nosotros podamos tratarlo. Pero el día de hoy el asunto es con las brujas, y precisamente de aquí tomamos unas cuantas situaciones que vamos a comentar. Tiene varios capítulos el libro, entre los cuales obviamente se refiere geográficamente a casos donde esto ha sucedido. Esto también es importante porque de alguna forma el autor tiene el tino de no solamente considerar que dichos fenómenos solamente se presentan en un área del mundo, porque prácticamente Hollywood y las películas nos han hecho creer que de alguna manera todos los fenómenos de posesión divina, de manía de posesión diabólica, de manía divina y todo este tipo de cosas se producen en Occidente. Y bueno, no solamente se producen en Occidente, sino que también se producen muy al estilo de lo que es El Exorcista de William Peter Blatty, que después se convertiría en la película William Friedkin, The Exorcist, de tanta fama. Bueno, no es así, efectivamente. Parece ser que
existen este tipo de situaciones tanto en Arabia como en África, como en distintos espacios del mundo. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, pues obviamente nos platica acerca de la situación hacia el año de 1662, en donde, pues bueno, tomando muy en cuenta el principio de todas las cosas, vamos a citar esta parte. Dice, pues ustedes saben que de alguna manera todo lo que de los juicios de Salem vino a surgir a partir de la situación que se presentó por dos chiquillas que de alguna manera se vinieron a hacer un truco de magia. A veces las mozas, movidas por curiosidad imprudente, quieren averiguar cosas del porvenir, por ejemplo, cómo será el prometido, qué oficio tendrá y cosas por el estilo. El procedimiento para conocer todo esto era relativamente fácil. Se cascaba un huevo sobre un espejo y se observaban las formas que la llama o la clara iban adquiriendo. Claro que se corrían riesgos. Se decía en voz baja que debían tenerse en cuenta ciertas precauciones y referíase entonces a lo que le ocurrió a su Tanita, que al querer averiguar el oficio de su futuro esposo vio en el espejo unas imágenes tan espantosas que hasta el mismo día de su muerte fue perseguida por los demonios. Bueno, esto es para que nos demos cuenta un poquito del tipo de mentalidad que se tenía, donde se creía que este tipo de cosas podrían predecir el futuro, con las reservas que tengan ustedes dentro de sus propias creencias, definitivamente. Pero bueno. Pero nada detenía a las pequeñas curiosas. Se entregaban imprudentemente a sus pequeñas artes. Las chicas de Salem querían asomarse como fuese por el misterioso ventanuco que les permitía vislumbrar los incógnitos pasajes de su futuro. Y de aquí que un mal día, raros temblores y convulsiones se apoderaron de la hija y sobrina del mismísimo pastor, el reverendo Samuel Parrish. La primera contaba solo 9 años. La segunda, llamada Abigail Williams, había cumplido los 11. No fueron ellas solamente. Aquello se había extendido como fuego por matorral seco. El pastor creía que las oraciones serían buen jarabe y se había limitado a ellas. Pero las mozas desplegaban una serie de extrañas posturas como si se estuviesen burlando con gestos infernales de cuanto ocurría. Se llamó al doctor William Griggs, que es un poco tarde, pero por lo visto para el galeno eso era cosa indiferente, porque al ver el asunto esquivó cualquier tratamiento, pronunciando con aguacada solemnidad las siguientes palabras: el demonio les ha puesto la mano encima. Esto ocurrió en Salem, hoy Danvers, Massachusetts, Nueva Inglaterra, a comienzos del 1662. Si nos damos cuenta, desde aquí hay varias cosas que preguntarse. ¿Por qué las chicas presentaban estas convulsiones? Se ha hablado de la existencia de un tipo de grano que se consumía en aquel entonces, que de alguna manera podría producir este tipo de respuestas. Y que de alguna manera, por la intoxicación con este grano, había varias personas que podrían haber sufrido lo mismo. Estadísticamente podría ser probable. En este caso, podría darse la posibilidad en un dado momento. Pero vamos a considerar, de algún modo, que solamente es una casualidad concurrente. Y esto es para explicar lo que voy a mencionar a continuación. Todos sabemos que después de ahí se averiguó que 2 chicas pretendieron hacer un preparado para poder lograr que un muchacho le hiciera caso a una de ellas. Y aquí el nombre que aparece es, en este sentido, de una mujer que se llamaba Mary Sibley, que les recomendó a las jovencitas que la mejor manera de poder hacer que el chico cayera, el chico se interesara por una de ellas, tenían que adobar un pastel. Decir adobar, pues me refiero, por supuesto, a la situación de darle sabor con sus propios orines.
Otra prueba también de elementos de magia que de repente se dice que se usaban en aquel entonces, pero que bueno, de entrada uno le producen ciertas dudas por su efectividad, si es que la tiene en un dado momento. Y aunque pueda parecer yo muy escéptico, pese a que tengo una serie de consideraciones muy especiales con respecto a la magia, lo soy porque en este caso pues están haciendo cierto tipo de cosas únicamente por imitación de un manual. No puede ser menos la impresión que me produce hoy en día ver a los chicos en Instagram ejecutando cierto tipo de rituales mágicos, considerando que ciertas cosas van a suceder por obra de que lo vieron en internet, lo vieron en Instagram, y entonces al ejecutar el hechizo consideran que eso es todo lo que se necesita para que suceda. Es la misma situación, solamente que las niñas del reverendo Parrish no tenían internet. Entonces, por causa de esta circunstancia, se hace llamar, por causa de la influencia del reverendo Parrish ante la gente, se hace llamar en este sentido a la justicia para poder llamar a la tal Mary Sibley y por supuesto también para tener testimonio de una esclava. ¿Por qué razón? Porque al parecer la esclava tenía muy buena amistad con las niñas y era la que se encargaba de recomendarles cierto tipo de cuestiones mágicas. La esclava, que ha pasado en la historia con el nombre de Tituba, y que, pues bueno, debemos decir muy claramente que esta esclava contestó muchas cosas de manera muy indiferente, sencillamente, porque esta mujer, al igual que todos los esclavos, pues no se consideraban ni punibles ni que se les podía castigar en un tribunal, así que ella podía declarar todo lo que fuera, inclusive que era bruja. Lo único que hacían, pues bueno, era arrebatarle de la paternidad que tendría, o mejor dicho, de la propiedad de alguien. Recuerden que pues, hablábamos de esclavos, que los esclavos se consideraban como propiedad de las personas. Entonces se le quitaba la propiedad a otra persona y pues, bueno, se convertía en la propiedad de alguien más después de este tipo de situaciones ante las cuales hubieran tenido que intervenir con un testimonio ante la justicia. Bueno. Entonces, Tituba declara así de manera simple: Tituba, dinos con qué maligno espíritu tienes tratos. Con ninguno. Aquí viene a causar daño y trastorno a estas criaturas. Yo no causo daño alguno. ¿Quién lo causa entonces? Por lo que a mí se me alcanza debe ser el demonio. ¿Le has visto alguna vez? En alguna ocasión se me presentó y me dijo que le sirviera. Y estamos muy en claro con respecto al tono cínico con el que responde. La mujer sabe que no le va a pasar absolutamente nada. Pero la gente, cuando empieza a ver todas estas cosas en los juicios, cuando las chicas, que pues bueno, obviamente para empezar, lo que estaban haciendo estaba prohibido. O sea que el llamamiento de atención iba a recaer sobre ellas. Mucho se ha comentado de que en realidad ellas fingieron toda la situación de las convulsiones, de que ellas se encargaron de hacer creer a la gente que habían sido poseídas por un espíritu, que inclusive hicieron un gran espectáculo de los juicios en aquel entonces, y por causa de esta situación fueron llamadas distintas personas a juicio, inclusive algunas de las cuales, como puede ser el caso también de otra persona que es Bridget Bishop, que ya tenía fama de bruja, que pues ya desde antes tenía una terrible reputación, pues fueron enviadas al cadalso por causa de esta serie de situaciones. Aquí lo que importa mucho es que todo el ambiente era propicio, no solamente para poder hacer delaciones y acusar a los demás sin tener ningún tipo de consecuencia. En distintos momentos en la historia se ha repetido esta situación. El hecho de que haya sucedido en este punto con mujeres, que también eso es relativo. En Salem también también algunos hombres fueron condenados por causa de la práctica de la magia, ya que en este sentido la comunidad puritana de Salem no estaba dispuesta a permitir este tipo de situaciones.
Luego entonces, estas delaciones que se hicieron para poder acusar a la gente del delito de brujería, que pues sabemos perfectamente por lo que he platicado en días anteriores del Maleus Maleficarum y también con respecto la noche anterior a la cuestión de Lilith y también de cómo la mujer sabia ha sido suficientemente satanizada, pues nos damos cuenta que no es una cuestión únicamente de un grupo en nada más. Se habla muchísimo de la cuestión que simplemente bastaba con dedicarte a la magia o decirte que eras brujo o brujo en un determinado momento para que pudieran suceder todos los castigos en tu persona. Salem nos demuestra que cuando llegamos al punto en que una sociedad como la puritana está tan llena de odios, rencores, prejuicios, prohibiciones, represiones, el ambiente es propicio para que en ese instante se desaten todos los demonios. Yo no viví esa época, yo no podré jurar en absoluto si ahí no hubo intervenciones diabólicas, o si hubo posesiones, o si el cornezuelo, que es el nombre de este grano que se consumía en aquella época, era el que produjo de alguna forma estas demencias, estas convulsiones que sufrieron las muchachas. No lo podemos jurar y no lo podemos saber. Como evento humano, lo que sí podemos decir es que por el transcurso de los acontecimientos y tal como se presentaron en Salem, sí hubo un desquite, sí hubo una serie de revanchas en contra de la gente que no se quería, a la cual pues acusaron de bruja, como el caso de la señora Bridget Bishop. La señora, según lo que cuenta el libro, era una mujer que había casado 3 veces, se decía que sus maridos habían sufrido por causa de la brujería y el tercero inclusive la había acusado, a pesar de que pues no se mencionaba realmente que el marido también había tenido una conducta sumamente, digamos, cuestionable, por decirlo de una manera sumamente eufemística, porque pues, no hay otra manera de decirlo cuando un hombre también se dedica a tener sus propios asuntos y evidentemente no toma en cuenta el pacto de confianza que se hace cuando una persona se casa en un dado momento. Entonces, pues no había mucha justificación en este punto. Se hablaba muy mal de ella por causa de estas 3 separaciones que había tenido de distintos hombres. Pues se le consideraba prácticamente pues, ya para soltería en un dado momento. Y son estas mujeres en muchas ocasiones las que se marcan. Pero también hay que recordar en un dado momento, independientemente de mujer o hombre, siempre ha habido en uno u otro momento de la historia situaciones que tienen que ver precisamente con ese estigma con el que se marca a muchas personas. En los Estados Unidos de Norteamérica, durante la caza de comunistas. Por eso el caso de Salem sigue siendo sumamente ejemplar. Tan ejemplar como para haber inspirado la escritura de una de las obras más fabulosas de la literatura, que es precisamente la de Arthur Miller, dedicada a las brujas de Salem, en donde hace un análisis de las características de los personajes que nos permite ver muy claramente cómo también todos los intereses que se mueven alrededor cambian absolutamente todas esas cosas, y es probable que por eso haya cambiado la actitud en este punto con respecto de las brujas, porque en realidad, si nosotros nos vamos al pasado, las brujas eran lideresas de comunidad, eran las personas que dirigían comunidades. Se hablaba de matriarcados en este punto, en sociedades antiguas. Finalmente, hemos llegado a un punto en donde cualquiera hace una delación de cualquier otra persona y es suficiente para ello, independientemente, repito, de situaciones de género, aunque obviamente pues muchos de los casos de la historia nos conducen a la situación de la brujería. En el caso de la política, aunque no hablemos directamente de brujería, también se mandó sacrificar a hombres inocentes en este caso. Por lo tanto, la lección que nos da Salem no solamente es en tanto que brujería o cosa por el estilo,
sino en cuanto a esta horrible costumbre que tenemos los seres humanos de marcar a los demás, de atraer hacia todos nosotros el mal. Y que pues bueno, de alguna manera pues el hecho de recordar todos estos eventos en estas fechas específicas de lo que es octubre y noviembre, fechas llenas de muerte como platicaremos posteriormente, pues también tiene un sentido muy claro. Hablamos de pueblos no solamente europeos, aunque lo de Salem pues obviamente sucedió aquí en América, pero recordemos que los que estaban viviendo ahí eran colonos ingleses, por ende pues evidentemente hablamos más bien de costumbres europeas en un dado momento. Todo este tipo de situaciones vamos a continuar platicando para poder explicar en este mes tan especial pues el origen de varias situaciones, de varias costumbres a lo largo de estas transmisiones en vivo. La de hoy, pues bueno, espero que nos haya hecho pensar mucho sobre este caso que inclusive inspiró, repito, una de las obras teatrales más importantes, que es Las Brujas de Salem de Arthur Miller, que nosotros pensemos precisamente que antes de pasar a definir un caso como una situación de brujería, hubo también una serie de intereses y situaciones humanas que fueron las que se conjuntaron para hacer lo de Salem, no que se recuerda como un caso de brujería. Yo pienso que lo correcto es recordarlo como una tragedia del pensamiento humano en donde la alucinación, o lo que es lo mismo, o mejor dicho, de manera distinta, las creencias de la colectividad acabaron por hacer que muchas personas que muy probablemente no tenían nada que ver con la brujería, finalmente fueran ejecutadas por obra de ello. Durante todo este mes, en Eternas Lunas, vamos a tener toda una serie de eventos que se refieren a las brujas, parte de estos espacios que hemos diseñado con cariño para todos ustedes, hablando de este tipo de situaciones. Vamos a tener una serie de eventos, uno de ellos está vigente, ahorita estamos sacando la propaganda muy poquito a poquito para que ustedes se vayan animando pues a escribir Eternas Lunas, mi Lady Carmila. Decía yo, entonces, antes de responder este amable saludo que nos mandan, precisamente, pues, la artífice de este tipo de situaciones, y pues, por supuesto, en combinación con el maestro Nathaniel Llano, tenemos una propuesta para que ustedes publiquen en Eternas Lunas, aprovechando su base de más de 8,000 seguidores, en la cual ustedes sencillamente tienen que mandarnos su escrito y, por supuesto, ustedes nos mandan también, si quieren, una imagen. Si no, nosotros buscamos una, esperamos que les guste la imagen que pongamos. Lo publicamos en la página para que lo den a conocer, sobre todo en esta página que se viene muy bien para los propósitos en este mes de octubre de poder publicar todo este tipo de cosas. Anímense todos ustedes. Eventualmente me han preguntado si lo vamos a leer en una futura transmisión en vivo. No estoy muy seguro si todos estos trabajos los vamos a leer en una transmisión en vivo. Normalmente lo que hacemos es leer los que corresponden al reto, que es cuando ya proponemos una frase. De hecho, ya tenemos una para el término de la próxima semana. No la voy a adelantar para que pues evidentemente, pues ustedes tengan la oportunidad de conocerla posteriormente, pero pues obviamente tiene que ver mucho con la cuestión de la brujería y otras cosas que se platican aquí en este espacio. Entonces, pues síganos en Facebook, síganos a nuestros eventos, a estas lecturas de sus poesías en vivo, tanto en Facebook como en el ámbito de Twitter, en donde precisamente pues nacieron a través de esta dinámica que tiene esta plataforma, que son los Spaces, en donde únicamente pues tienes que unirte a partir de tus audífonos y de tu dispositivo móvil y puedes participar como si fuera una conferencia, aunque en este caso es más bien una lectura poética, en la cual pues bueno, estamos presentes el staff de Eternas Lunas y todos ustedes para poderles llevar esta poesía de muchas de las personas que deciden aceptar el reto y nos envían amablemente sus aportes para que pues se inscriban dentro de la situación del reto. Lo mismo sucede en el caso de Facebook, así que pues si ustedes quieren participar no tienen más que enviar su escrito para estas ocasiones cuando decimos la frase es esta y nada más incluyes esa frase en tu escrito literario. De este tipo de eventos, el de Twitter, elegimos un texto y además de reconocer los textos de las demás de los demás escritores, de algunos escritores que
consideramos que por la calidad merecen un reconocimiento, elegimos uno para hacer un videopoema. Y pues bueno, nos ponemos a trabajar y normalmente hacemos este videopoema para que el día sábado pues ustedes lo puedan conocer, le puedan dar amor, lo puedan distribuir en sus plataformas. Entonces, son eventos en donde tratamos de integrar todas estas situaciones que culminan finalmente con un evento muy libre que es la lunada, en el cual pues ustedes pueden traer su propio escrito, lo pueden leer con nosotros. Básicamente se maneja en el ámbito de Twitter. Si ustedes gustan llegar con su escrito y leérnoslo, nosotros nada más proponemos un tema, pero ahí en realidad pues, es muy libre, porque nada más lo único que requerimos es que te guste la poesía oscura, te guste la poesía gótica y nos traigas tu escrito. Estos son algunos de los eventos que tenemos dentro del universo de Eternas Lunas. Obviamente el videopoema lo distribuimos en nuestras plataformas de videos, como es TikTok, como es en este caso también la cuenta de Eternas Lunas, que es @eternaslunas1. Así que anímense, participen con nosotros y vivan esta festividad de lo que es el Día de Brujas de una manera distinta, escribiendo y conociéndonos. Pero por hoy, Paul Raven se despide de ustedes, no sin antes recordarles que siempre tengan eternas lunas.